A esta hora vamos a saludar en directo desde La Habana. Está Elizardo Sánchez aquí en la mañana de NTN 24. Él es presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación. Un buen día, señor Sánchez, y nuevamente gracias por estar con nosotros aquí en la mañana. Sí, buenos días. Saludos para ustedes y para toda la amplia teleaudiencia de vuestro sistema de televisión. Señor Sánchez, ¿usted cree que la visita del Papa Francisco deje un mensaje diferente o con un punto de partida diferente con respecto a las reiterativas violaciones a los derechos humanos que denuncian siempre los disidentes castristas? Bueno, ese es un tema muy complicado porque el régimen tiene que ver con la naturaleza del régimen totalitario que impera en Cuba, que ha entrado ya en su año 57 y que por definición, por su propia práctica, pues es violador de manera minuciosa de todos los derechos civiles y políticos y otros derechos fundamentales como son los derechos laborales. Todavía a estas alturas los trabajadores cubanos perciben entre 20 y 25 dólares al mes como promedio según cifras oficiales, y con eso no hay quien viva prácticamente en ningún país. Y todo esto en medio de una absoluta falta de derechos laborales y sindicales, de protección, de derecho a reclamar o a protestar. Pero creo que el Papa Francisco ha traído un mensaje de esperanza a los cubanos también, al igual que lo hicieron sus predecesores. Lo que ocurre es que lidiar con un gobierno como el de Cuba es bien complicado. Él ha tenido que ser muy cuidadoso, al igual que los que le antecedieron, excepto tal vez Juan Pablo II, que sí se refirió de manera más específica a los problemas de Cuba, pero el momento es álgido y parece que la agenda del Papa Francisco está comenzar por el tema de avanzar en esto de las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana y quitar del medio ese obstáculo. Señor Sánchez, usted lo dice, del Papa Juan Pablo II cuando visitó Cuba en 1998, se refirió en términos mucho más fuertes de lo que lo ha hecho ahorita el Papa Francisco. Usted habla de que obviamente le ponen condiciones o quizás es parte de lo que debe ser una visita en un régimen como el castrista, que le ponen determinadas, obviamente no puede hablar libremente. Pero ¿por qué esa diferencia? Porque en el 1998, cuando llegó Juan Pablo II a territorio cubano, el régimen estaba mucho más cerrado de lo que está ahorita y él sí se atrevió a decirlo. Sin embargo, el Papa Francisco, sin duda tenemos algunas frases que ha dicho que son mensajes al llamado hacia aceptar a la oposición. Dice, por ejemplo, no servir a una ideología sino a personas. Lo dijo ayer durante la misa que celebró en la Plaza de la Revolución. También llamó a la unidad, a dejar de lado las diferencias durante el encuentro con los jóvenes. También pidió defender a los protegidos. Son mensajes quizás velados ahí que trata de enviar el Papa Francisco, pero no se pronuncia de forma contundente sobre las violaciones a los derechos humanos que se registran en la isla. Bueno, ustedes saben bueno, la teleaudiencia también conoce la prudencia y también la sabiduría milenaria de la Iglesia Católica, y esto el Papa Francisco lo ha mostrado. Y insisto en que en su agenda hay otras prioridades y no le falta razón. Hay cosas que deben ser resueltas antes de entrar en los asuntos que tienen que ver con el funcionamiento de las leyes en Cuba, o la falta de legalidad más bien. Él quisiera hacer mucho más, pero el gran obstáculo sigue siendo el gobierno de Cuba, que no desea hacer reformas, y eso que ya lleva una cantidad récord en el poder, pero ellos siguen con su afán de durar para dictar y dictar para durar. Ahora, como usted, estamos hablando aquí de frases, usted ha dicho una muy cierta, pero también Karen se refería a estas frases mencionadas ayer por el Papa Francisco. Él ha dicho: el diálogo y el encuentro debe imponerse sobre el sistema de dinastías y de grupos. Esto lo dijo refiriéndose el Papa a su llegada sobre el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Él ha sido un mediador importante en este restablecimiento entre las dos naciones. ¿Esta visita podría dejar mediación, algún punto de mediación
entre la disidencia y el régimen de los Castro? ¿O usted piensa que definitivamente, como ya lo ha dicho, la agenda de él va enfocada a otras cosas? Sin embargo, el mensaje está dado y ayer fue multitudinaria la asistencia de personas, de cubanos que viven lo que los isleños lo sufren todos los días, y también pues visitó, le dio la mano a Fidel Castro. Bueno, en cuanto a puntos o mecanismos de diálogo al interior de Cuba, el resultado es cero. Y no creo que el Papa Francisco se haya propuesto nada al respecto, porque el gobierno de Cuba nos sigue tratando a todos en el movimiento de derechos humanos, que no interfieren o no intervienen en temas políticos, así como en las organizaciones políticas disidentes, que cada día son más numerosas. Pero es el caso que el gobierno nos considera a todos nosotros como no personas, y su respuesta o su valoración de nuestro papel es siempre en tono denigrante, diciendo que somos pagados por el gobierno de Washington y que respondemos a intereses extraterritoriales y otras falsedades, otras infamias, como es. Así que lo último que va a aceptar el gobierno de Cuba es la necesidad de abrir un diálogo con la sociedad. Juan Pablo II exhortó a que el mundo debía abrirse a Cuba y que Cuba debe abrirse al mundo, con lo cual estamos de acuerdo, pero lo que no acaba de ocurrir, y va a demorar mucho en ocurrir bajo el mandato de la familia Castro y toda la cúpula que les rodea, es que el gobierno de Cuba actual se abra al pueblo de Cuba. Eso es lo que no vemos por ninguna parte. Bien, vamos a agradecer a Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, que nos ha acompañado desde la ciudad de La Habana. Un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego.